siempre meditando en lo que la palabra representa, la inspiración de Dios, siempre me gusta hacer énfasis en que tenemos que aprovechar el conocimiento en la palabra de Dios. En el programa anterior estaba hablando acerca de vivir para agradar a Dios, y para eso se necesita desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Lo dice en 1 Pedro, ahí lo estuvimos viendo, ya usted sabe que le estuve hablando en el programa anterior de eso. Y ahora quiero hablar de un tema muy interesante, y quería hablar acerca de la vida de alguien que fue odiado por sus mismos hermanos. Pues hay historias en la Biblia que aún desde niño nuestros padres la enseñaron, y los maestros en la iglesia nos enseñan también desde que somos niños las historias, ¿verdad? Y esta es una historia que trae un gran mensaje a la vida de nosotros los creyentes, porque déjeme decirle que el que hayan familias que se odian entre hermanos, eso viene desde la antigüedad. Usted lo va a ver si es que no conoce la historia, pero los que ya la conocemos, pues tengamos paciencia. A los que no la conocen, y aún conociendo la palabra, podemos llegar a aprender mucho de estos relatos que son tan antiguos que desde nuestra niñez nos la enseñaron, la historia de José. Y yo lo que le voy a hablar hoy es acerca de disfrutar el perdón, porque cuando Dios tiene algo para nosotros, aunque el diablo se levante en contra de nosotros, aunque nuestra misma familia se levante contra de nosotros o en contra de nosotros, siempre vamos a salir triunfantes, porque el favor de Dios está con nosotros. Y yo creo que esto es bien importante, que nosotros aprendamos a entender lo que la Biblia enseña, porque aquí hay unas grandes enseñanzas que no solamente son como para distraer a un niño, sino para que aprendamos. Aún desde nuestro comienzo en el Evangelio debemos de saber que nadie viene siendo ya perfecto al Evangelio. Se imagina estos varones que vendieron a su mismo hermano. Pues los que no conocen el relato, aquí habla de José. Era un jovencito que había nacido con un don de parte de Dios, y es que él soñaba, y era un soñador, y lo apodaban el soñador porque soñaba, y estos sueños eran sueños proféticos, sueños que se iban a hacer realidad en el futuro, y sus hermanos lo odiaban por eso, porque él era pues el hijo menor de esta familia. Y qué tremendo, porque sus padres lo amaban mucho, y estos hermanos trataron de matarlo, pero el fin fue que lo vendieron para ser un esclavo en Egipto. Esto es interesante, esta historia, y trae un gran mensaje que me bendice mucho, y yo quiero compartirlo con usted hoy. Oramos y le pedimos a Dios que nos dé el privilegio de ser bendecidos. Recordemos que toda la escritura es inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, para que nosotros seamos perfectos como hombres de Dios, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, aquí hay mensaje para nosotros como creyentes, que ya somos viejos de ser creyentes o hijos de Dios, y para los que son nuevos también hay mensaje, porque déjeme decirle que hay mucha gente que no disfruta el perdón de Dios, ni el perdón que alguien de sus semejantes le manifiesta a través tal vez de una conducta que usted manifestó en contra de determinada persona. Cuando venimos a Cristo tenemos que entender, somos nuevas criaturas, y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces disfrutemos el perdón. Cuando dice en Génesis capítulo 45 y verso 4 en adelante, dice que estos hermanos de José se presentaron a él, se dieron a conocer. Más que todo, José se dio a conocer ante sus hermanos, pues ellos llegaron en busca de provisión a Egipto, y José ya era un hombre que estaba en un alto puesto en el palacio de Faraón, llegó hasta convertirse como en padre de Faraón, aquí lo dice.
Entonces esto es bien interesante. Oramos. Padre, te doy gracias por este enorme privilegio de poder compartir tu palabra y poder bendecir a los oyentes. Yo te pido la gracia para poder compartir este gran mensaje de bendición que bendice mucho mi vida y sé que va a bendecir a otros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como le decía, que en Génesis capítulo 45 habla acerca de José cuando se da a conocer a sus hermanos. Y dice el 4, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Mire qué interesante. Entonces, y les dice que no se preocupen. ¿Por qué? Porque les dice, Dios me envió aquí. Mire qué interesante. Ellos con maldad en su corazón lo vendieron para ser esclavo en Egipto, pero José reconoce que es Dios que lo ha enviado a ese lugar. Ya no estaba tomando en cuenta la maldad de los que lo habían vendido. Ya no estaba tomando en cuenta la maldad de sus hermanos. Y sigue diciendo el 5, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Cómo tornamos las cosas cuando entendemos que es un propósito de Dios en el cual hemos vivido? Experiencias como la que su servidor le ha contado algunas veces. Si usted es una persona nueva de escuchar esta programación, quiero contarle que hace algún tiempo nosotros vivimos una experiencia donde llegó un grupo armado a mi casa, estando yo en los Estados Unidos. Había quedado mi esposa con mis hijos y mi madre, y en ese tiempo pues llegó un grupo armado a robar algunas cosas que teníamos, ¿verdad? Y pues fue un susto muy grande, y realmente a raíz de eso mi esposa tuvo que salir huyendo con mis hijos a un pueblo a pagar renta, y vivimos una crisis económica muy dura a través de eso. Y después ya no nos rentaban la casa donde vivíamos, donde había rentado mi esposa, y ya no hallábamos para dónde hacer. Pero uno de mis hermanos mayores hizo los trámites, nos ayudó para buscar una casita sencilla, pero ya en una ciudad, en el barrio de una ciudad que se llama La Esperanza, muy conocida, quizás usted la ha oído mentar, en Honduras, un lugar muy bonito, muy fresco. Y recuerdo que compramos una casita que estaba en proceso de construcción, y tuvo que moverse mi esposa para ese lugar, estando mis hijos aún pequeños. De hecho, uno de ellos, el que se está graduando este año de la universidad, allí sacó kindergarten en esa ciudad. Y dice que yo he llegado a la conclusión a decir muchas veces que todo eso que nos pasó, la maldad de esas personas que nos dieron carrera de ese lugar, se tornó para bendición, porque ahora tenemos casa ahí en esa ciudad. Mis hijos, a raíz de que llegaron a esa ciudad, se pudieron preparar profesionalmente. Si no se hubiesen venido del campo de allá donde estaban, ellos no fuesen unos profesionales, aunque ese era el motivo por el cual yo me había venido hacia los Estados Unidos a trabajar para hacer recursos para ponerlos a estudiar. Pero mire que las bendiciones no llegan tan fácil como nosotros pensamos. Y créanme lo que, a pesar de que yo me doy cuenta de algunos que participaron en el robo, de los que participaron en darnos carrera del lugar, no tengo nada en contra de ellos. No tengo nada en contra de ellos, porque siempre me he expresado de esta manera como José, que él dice que Dios fue que permitió el que sus hermanos lo hayan vendido. Y yo siempre le he dicho a mi esposa, ¿sabe qué? Dios permitió que esos hombres nos dieran carrera de ese lugar para bendecirnos más Dios. Aunque claro, Él lo hubiese impedido, pero Dios como que dijo, bueno, le voy a demostrar al diablo que para bendición de esta gente voy a permitir esto. Dios permitió. Dios podía no haber permitido que nos dieran carrera del lugar, al igual que este caso. Dios pudo haber permitido que sus hermanos se entorpecieran y no hicieran tremenda maldad de fingir la muerte de José ante sus padres. Le dijeron, hasta pintaron de sangre su túnica. ¿Que se imagina la maldad de estos hermanos?
Pero José ahora reconoce que todo esto se tornó para preservar la vida de mucho pueblo, hasta el grado que se convirtió en padre de Faraón. En el 8 dice, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Mire qué impactante es esto. Esto es impactante de lo que sucede. Entonces yo quiero decirle, hoy voy a ser muy corto. No van a ser los 30 minutos, muy corto va a ser. Pero yo quiero decirle que si usted participó en la maldad de algo, Dios tiene que tener un plan en esa persona a la que usted le hizo daño. Y es mejor que le pida perdón a Dios, y si puede, pídale perdón, como estos hermanos le pidieron perdón a José por lo que habían hecho. Pero más adelante veo en el capítulo 50 de Génesis que sus hermanos, ellos se inventaron una mentira más porque no habían disfrutado del perdón de su hermano. Ellos no estaban disfrutando el perdón. Y después de que murió el papá de estos muchachos, el papá de José, dice la palabra que los hermanos vinieron, dice, a José. Viendo los hermanos de José, dice, que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Mire qué tremendo, enviaron mensajeros con una mentira, diciendo que los hermanos querían, ¿verdad?, ser perdonados porque el papá había dejado ese recado, esa orden a José, o pidiendo ese favor que sus hermanos fueran perdonados. Y mire qué tremendo, viendo también sus hermanos, dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal de mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos ahora, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y vosotros a vuestros hijos. Así los consoló y les abrió al corazón. Mire, aquí les manifestó el perdón. Estos varones no estaban disfrutando el perdón. Hay que disfrutar el perdón. Si nosotros hicimos daño y realmente hemos pedido perdón, sintámonos perdonados. Y si nos hicieron daño, como en este caso, que nos hicieron daño a nosotros porque nos dieron un buen tiempo de sufrimiento, ¿verdad? Porque a mí me ha costado años de recuperarme, porque el que se haya ido mi esposa a un pueblo y luego a una ciudad fue muy difícil, pero todo esto, a la conclusión que hemos llegado, es que se tornó para bien, y esto es lo bueno del mensaje. Las cosas no se dan por casualidad, las cosas tienen un propósito cuando realmente estamos en el camino de Dios. Pues José era un hijo de Dios, muy dotado, y por más que trataron sus hermanos de hacerle daño, se tornó para bien. Y así es la vida de nosotros como creyentes. Así es que no se amargue usted porque le hagan algo malo. Si usted es hijo de Dios, si usted no lo es, pues no lo entiende todavía. Pero cuando somos hijos de Dios, todo lo que nos acontece es para bien. Y lo dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Los que conforme a su propósito son llamados. Entonces las cosas que se dan siempre serán para bien, siempre y cuando amemos al Señor. Porque no es para cualquiera, ¿verdad?, que las cosas se dan para bien. Es para los que somos hijos de Dios. Y yo estoy convencido, mi esposa era hija de Dios, mi mamá era una hija de Dios, mis hijos eran hijos de Dios, y su servidor era un hijo de Dios, aunque no estaba caminando muy bien, pero ya estaba bajo la promesa de Dios de ser un hombre bendecido, de ser un hombre que iba a marcar la diferencia en muchas áreas de la vida humana.
Y gracias al Señor, pues aquí estamos como mensajeros, animando a aquellos que aún si me ven de los que tuvieron la culpa de que saliéramos huyendo del lugar, quiero decirle que no tengo nada en contra de usted. Oro por usted y le digo, Padre, ten misericordia, que esta persona se ponga a cuenta contigo, porque conmigo no hay ningún problema. Mi corazón está sano y me siento bendecido de saber que Dios es Dios de oportunidades, Dios de tiempo, y este es el tiempo de que manifestemos que si hemos sido perdonados de parte de Dios, disfrutemos y no tratemos de vivir pensando en que saber si realmente estaremos perdonados o no. Si es que hemos fallado a nuestros hermanos, pidámosle perdón, y si le hemos fallado a Dios, pues mucho más. Pidámosle perdón y vivamos, disfrutemos del perdón, porque esto es vida en abundancia. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por estos cortos minutos de tiempo que he tomado para bendecir a la audiencia de Radio Nazaret. Te pido que les bendigas, les guardes, les multipliques, papito, la fe en este precioso evangelio, para que podamos vivir disfrutando de las bendiciones que tú nos das. Muchas gracias, Señor, por este mensaje que nos deja plasmado en nuestro corazón tu palabra, queriendo